Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de esta saga de videos sobre ciberseguridad que vamos a estar tocando aquí en el canal. En esta ocasión vamos a tocar un tema súper importante eh, que es el tema de las intrusiones de seguridad. Específicamente estaremos tocando la tecnología de los Tomcat. Prácticamente como el título del video pudieron notar, mi gente, prácticamente vemos que es una experiencia pasada por parte mía en la cual nos tocó ver o vivir una intrusión de seguridad en una empresa en la que trabajaba. Obviamente por cuestiones de seguridad no se las puedo mencionar, pero aclarar que bueno, estas vulnerabilidades o fallas de seguridad ya fueron sanadas. Sin embargo, se me hizo un tema bastante interesante a compartirles para precisamente exponerles cuál es el problema de este tipo de fallas de seguridad, sobre todo a nivel teórico, pero sobre todo tenemos aquí en el canal ya un laboratorio de seguridad en el cual vamos a poder, aparte de explicar y desengranar este tipo de ataques, vamos a poderles mostrar cómo un atacante podría obtener podría obtener una intrusión exitosa, ¿no? Dentro de una infraestructura donde están corriendo Tomcats. En este caso, lo importante es entender cuáles son las fallas que se fueron acumulando y sobre todo lo que hizo esa brecha de seguridad que le permitió a un posible atacante acceder a los sistemas. Entonces, comenzando con el video de hoy, vamos a iniciar. El tema principal se llama Tomcat Reverse Shell. Para los que no saben qué es la tecnología Tomcat, prácticamente el Tomcat es un servidor de aplicaciones basadas en Java, eh, que pueden ser aplicaciones tipo web service o aplicaciones web que se pueden desplegar por medio de este servicio. Y bueno, este tipo de servicios lo que hace es que corren bajo algún servidor Linux, Windows, y prácticamente regularmente tienen una o varias aplicaciones corriendo a la vez. Entonces Tomcat es este concepto y la Reverse Shell es un concepto adicional que es muy importante de hecho, porque lo que es la Reverse Shell es un concepto de conexión de reversa, o sea, es decir, del servidor hacia un equipo atacante que intenta de alguna manera entablar una comunicación con ese equipo vaya del atacante. Y de hecho lo vamos a ir tocando aquí a detalle, sobre todo el ataque, cómo constituyó, cómo es que el Tomcat, cómo es que una Reverse Shell y cómo es que las malas configuraciones o malas prácticas generaron toda la brecha de seguridad que queremos exponer el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos primero por el discover de las malas configuraciones. Eh, en esta en este escenario que les platico, que fue una historia real, de hecho, y es muy probable que a muchas empresas les pudiera estar sucediendo, prácticamente denotamos el primer punto, que son malas configuraciones y el setear servicios, que en este caso es el servidor Tomcat, con credenciales por defecto, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Que bueno, el Tomcat, cuando tú realizas un despliegue, digo, para los que no conozcan el servicio, el despliegue muchas de las veces se realiza por medio de una consola web, ¿ok? Esta consola web nos permite de alguna manera hacer despliegues haciendo cargas de archivos .war, .jar, etcétera, o las aplicaciones que corren bajo Java, que al final terminan siendo servicios web, ¿no? Entonces, el tema aquí importante es que las malas configuraciones o malas prácticas, que fue la primera fase de esta intrusión de seguridad, fue prácticamente el dejar credenciales por defecto, ¿no? Y las malas configuraciones que a lo mejor pudieran estar sobre el tema de dejar a cualquiera poder acceder a la consola web por medio de, no sé, hacer algún reverse proxy o hacer alguna lista de seguridad para impedir el acceso a esta consola a todas las subredes, ¿no? Dentro de una organización. Y adherido a eso, en esta intrusión, prácticamente el Tomcat estaba expuesto por una IP pública, entonces era algo bastante crítico, ¿no? O sea, la puerta estaba abierta para que cualquier atacante bienvenido pudiera llegar y hacer la intrusión sin mayores problemas, ¿no? Entonces aquí tres factores importantes denotamos: las malas configuraciones por defecto en temas de seguridad para impedir el acceso a esta consola de administración del Tomcat. Segundo, dejar credenciales por defecto en la consola web de Tomcat. Y tres,
tener acceso público a esa misma consola por una IP pública, ¿vale? Entonces en esta fase 1 lo que sucedió fue que obviamente un atacante vía remota vio esta IP, vio estos servicios corriendo, vio las configuraciones por defecto y esa fue la fase del reconocimiento y ese discover completo, ¿no? Que él hizo y que él encontró. De esa vez, una vez que encuentra esta parte, en la fase 2, entonces el atacante se da cuenta que tiene acceso a una consola web administrativa del Tomcat donde puede deployar aplicaciones Java que son al final aplicaciones de tipo web service o aplicaciones web. ¿Qué es lo que hace? Bueno, existe una herramienta en los entornos de los hackers en donde tú puedes crear un exploit y aclaro, un exploit es prácticamente es un programa, un script que contiene código malicioso que explota una vulnerabilidad, vaya. Que en este sentido, ese exploit se construye regularmente para el caso de los Tomcat y aplicaciones Java por medio de una herramienta llamada MSDenon. Esta herramienta nos permite crear un exploit que contiene un payload, que prácticamente el payload es el pequeño código, la parte del código dentro del exploit que contiene la parte maliciosa. En este sentido, aquí hay varias maneras para intentar hacer algún tipo de explotación o algún tema de intrusión, y es el concepto del reverse shell. Aquí es donde ingresa esa parte. El reverse shell lo que nos dice es que hay que hacer una carga de algún exploit o archivo malicioso a un servidor, y una vez que el servidor lo lea, ese archivo, ese paquete o ese script, y lo interprete, esa máquina virtual o ese servidor, entonces va a ejecutar las instrucciones que están empaquetadas en el payload, que a su vez el payload está incrustado dentro del exploit. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Lo que ocurre es que el reverse shell precisamente son líneas de código que a propósito lo que van a hacer es intentar entablar una conexión del servidor Tomcat, que en este caso el que está por comprometerse, hacia la IP del atacante. Es decir, yo genero mi exploit con MSDenon, lo cargo en la consola web de administrador de Tomcat, y una vez haciendo eso, ejecuto la aplicación, es decir, la quiero probar en el Tomcat, cuando yo ponga en escucha mi computadora o el servidor del atacante, etcétera, en algún puerto TCP/IP para poder escuchar una conexión entrante de tipo reverse shell. En este caso, efectivamente la aplicación maliciosa pues ya contiene ese payload, ese código malicioso. Entonces cuando se ejecuta, el Tomcat lo interpreta, entonces genera una conexión apuntando hacia la IP que uno le agrega a ese payload o ese exploit, y entonces también busca el puerto que también está seteado dentro de ese código malicioso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se genera una consola a nivel de CLI, es decir, tendríamos una consola interactiva de comandos en la cual el atacante prácticamente ha explotado el sistema, es decir, tiene control del sistema. Teóricamente hablando, todo esto suena súper fácil, no parece nada complicado, y de hecho la parte complicada en realidad es más el tema de la intrusión en la fase 1, pero como les comentaba, en ese escenario que nos tocó vivir, realidad es que el administrador del Tomcat había dejado malas configuraciones, había dejado credenciales por defecto, y la realidad es que dejó una puerta pues bastante, se podría decir, abierta, ¿no? Ahí como que haciendo mucho ruido, ¿no? En el punto para que alguien pudiera llegar y hacer esa intrusión. Entonces, el ataque, desmenuzándolo, lo vemos de tres fases. Como les comentaba, fueron las malas configuraciones, que el atacante tuvo acceso a una consola de administración de Tomcat y pudo subir una aplicación Java maliciosa, que al final es un exploit que contiene un payload, que es el código malicioso, que a su vez ese payload contiene una instrucción que cuando sea interpretada, lo que va a hacer es que la aplicación Java va a intentar hacer una conexión TCP/IP a la IP del atacante por un puerto sobre la arquitectura TCP/IP. ¿Y qué es lo que va a generar? Bueno, pues nos va a generar algo que se llama una reverse shell. Se llama reverse shell por lo que les digo, porque regularmente cuando tú quieres crear una sesión de shell, iría del equipo cliente, que en este caso sería del atacante, hacia el Tomcat por medio de consola, ya sea
como tipo SSH o por otro protocolo. Sin embargo, en este caso estamos inyectando un paquete malicioso que cuando sea interpretado por el servidor va a buscarnos a nosotros en un puerto específico que vamos a abrir por medio de una herramienta llamada Netcat. Va a conectar hacia nosotros y así vamos a obtener una consola interactiva que prácticamente nos va a dar acceso a una shell, ¿no? Entonces, este tipo de intrusión es muy fácil de ejecutar, pero curiosamente sucede con muchas empresas. Entonces, dada esta explicación obviamente teórica, vamos a pasar ahora al laboratorio para explicarles cómo es que esta vulnerabilidad se ejecuta, cómo se explota, pero sobre todo vamos a explicar al final cómo mitigar ese tipo de ataques. Entonces, continuando con la parte de la ejecución, lo que es la parte del laboratorio, a modo de demostración tenemos aquí nosotros ya una máquina virtual, parte del Security Labs, con el cual vamos a proceder a realizar la demostración de la intrusión que se les platicaba hace un momento. Por acá nosotros ya tenemos desplegada una máquina virtual en un laboratorio controlado, totalmente legal el asunto, es una IP privada, con la cual nosotros vamos a realizar esta intrusión de prueba. Entonces, vamos a comenzar con la fase de reconocimiento y enumeración. En este caso lo que vamos a ver es que si yo por ejemplo le doy una trazada ICMP o ping, perdón, aquí nosotros podemos ver prácticamente el TTL. El TTL nos marca que es un 127. Para los que no sepan qué es el TTL, bueno, es un ID de respuesta por parte de los sistemas operativos cuando tú haces la traza ICMP y depende del número. Regularmente puede ser un sistema operativo asociado a Windows o puede ser uno asociado a Linux, Unix, macOS, etc. Regularmente el TTL de Windows es 128, pero por proximidad dice 127. Muy probablemente me da un 127 porque como yo estoy utilizando una VPN, pues prácticamente ahí es donde puede decrecer en un contador, ¿no? Entonces, por proximidad sé que es una máquina Windows. Y ahora lo que vamos a proceder es a utilizar una herramienta llamada Nmap, con la cual vamos a usar los siguientes parámetros. Igual se los voy explicando. Vamos a hacer un SYN por scan. Este es un parámetro que nos permite hacer un tipo de escaneo. Vamos a colocar el siguiente parámetro que es min rate igual a 5000. Esto nos va a permitir darle un set mínimo de paquetes que tiene que transmitir el Nmap para poder hacer el reconocimiento, para que vaya un poco más veloz. 3 Vs para que haga verbose y nos muestre la salida en consola. Y un open para que nos muestre solo los puertos abiertos. Aquí le voy a dar un P- para que agarre todo el rango de puertos desde el 1 hasta el 65535 que existen en el estándar de TCP/IP. Entonces ahí ya pongo la IP, que en este caso es la máquina que vamos a realizar la intrusión. Le vamos a dar un enter aquí, colocamos las credenciales del usuario y hacemos un barrido. Como pueden ir observando, ustedes pueden ver que la IP que estamos barriendo nos encontró un puerto que es el 8080. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, el puerto 8080 voy a cancelar aquí ya lo que sería el escaneo y voy a realizar un segundo escaneo que nos va a permitir tener mayor información. En este caso le voy a poner puerto-P 8080, así se lo designo. Quiero el verbose, pero el tipo de escaneo es un escaneo de reconocimiento básico, es decir, ahora sí voy a apuntar el escaneo específicamente al puerto 8080 para precisamente obtener la tecnología que esté corriendo detrás, saber qué protocolos está manejando, servicios, nombres, entre otro tipo de cosas. Ok, entonces aquí ya podemos ver que ya finalizó y podemos ver información súper relevante. La primera es que vemos que nos dice Apache Tomcat. Nos da por aquí una versión del JSP Engine.
Y bueno, nos dice que está corriendo en el puerto 80 por el protocolo HTTP. Perfecto. Entonces yo lo que voy a realizar es un reconocimiento hacia esa IP, que es la que estamos con la máquina virtual, al puerto 8080. Lo voy a hacer con una herramienta llamada web para poder extraer lo relevante de esa, precisamente de esa web, y ver qué podamos encontrar adicional. Lo adicional que veo a diferencia del Nmap es que aquí ya nos da la versión del Tomcat que está corriendo, que es una versión 7. Entonces voy a acceder a la plataforma, le voy a dar en Open Link y nos va a cargar precisamente una consola principal de Tomcat. Cabe aclarar que muchas empresas llegan a tener estos temas donde exponen este tipo de consolas y es una falla súper catastrófica. Y ahorita vamos a ver, vamos a entrar una vez a eso, el tema de la explotación. Aquí lo que vamos a hacer es importante para todos los que han llegado a manejar toda la parte de o administrado el servicio de Tomcat. Sabrán que si ustedes colocan después del puerto de comunicación la palabra manager diagonal HTML, ustedes saben que con estas dos rutas, agregándolas, nos va a llevar a la consola principal. La otra podría ser host manager también. Aquí nos va a pedir efectivamente credenciales, pero en este caso yo pienso agregar credenciales a lo mejor válidas, ¿no? En este caso yo voy a agregar credenciales por defecto, admin, me dice que no es, pero ojo, y esto es otro de los temas en la fase de reconocimiento que podemos ver. Nos aparece que tengamos en consideración un archivo en el cual se setea el usuario Tomcat y una contraseña, que de hecho aquí está una contraseña, es esta de secret. La falla de seguridad es que a veces esta contraseña viene por defecto en algunas versiones y el usuario es Tomcat. Y si esa es pues para todos, prácticamente tendríamos acceso a todo. Vamos a quitar esto y lo voy a volver a cargar. Ok, voy a tener que cerrar por acá mi navegador y lo voy a tener que volver a abrir para que nos cargue de nuevo la URL. Le doy aquí. Entonces manager diagonal HTML Tomcat y la contraseña por defecto que sea era secret con un 3 al principio y le damos enter. Y ojo aquí podemos observar que la consola ya nos permitió acceder. Entonces la primera mala configuración que vemos es que dejaron credenciales por defecto e incluso son las mismas que aparecen en los mensajes de error que aparecen en el Tomcat. Entonces una vez que vemos esta parte aquí, nosotros podemos de alguna manera hacer ya a lo mejor pensar como un atacante, pensamiento lateral sobre crear ya un exploit malicioso donde tenga un payload para generar una reverse shell y poder ganar acceso a esta máquina. Como podemos ver dentro de nuestro escaneo no vemos puertos SSH, esto es importante recalcarlo, toda la comunicación expuesta de este momento es puerto 8080. Se hace así, bueno, al menos en este laboratorio lo hicimos de esta manera para que vean que no hay como tal no hay como tal un puerto donde nosotros vayamos a poder conectar, sino que toda esta comunicación se va a generar desde el servidor una vez que inyectemos el exploit. Entonces lo que queda ahora que tenemos acceso a esta parte donde podemos seleccionar un archivo WAR malicioso, solamente nos queda pues generar nuestro payload. Para esto nosotros usaríamos la herramienta sfmenu que se ve aquí, y con el parámetro -p existe, que -p significa payload, vamos a elegir la tecnología que sea Java JSP-shell reverse-tcp, lo que les comentaba, es una conexión TCP y lleva dos parámetros. El primero es lhost, le ponemos un igual y debemos poner nuestra IP de atacante, que en este caso por la VPN que tenemos nuestra IP es la 10.16.45. El segundo parámetro es el local port, que en este caso va a ser el puerto que vamos a abrir en nuestro equipo a propósito por medio de Netcat para recibir esa conexión. Aquí voy a colocar el puerto y continuando con el siguiente parámetro es -f para decirle qué tipo de archivo va a generar .war
Y toda esta salida la voy a llamar shell.war para que lo empaquete en un archivo shell.war. Le vamos a dar un enter. Esperamos un momento en lo que carga. Aquí ya lo tenemos. Ok. Vamos a ver si por aquí... Ya. Voy a volver a ejecutar, perdón, el shell otra vez para generarlo en la carpeta test. Una vez generado, ahora sí tenemos el war malicioso por acá. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es voy a crear con sudo, perdón, para darle permisos al netcat. Le voy a dar con -nlvp el puerto con el cual voy a poner mi equipo en escucha. Aquí está en escucha el equipo. Y obviamente aquí lo que vamos a crear es, perdón, lo que vamos a hacer ahora es subir el archivo war malicioso que acabamos de crear, ¿no? Que en este caso vamos a entrar a la carpeta test. Aquí está el shell, lo vamos a subir y le vamos a dar en deploy. Listo, aquí el archivo ya está arriba. Si nosotros le damos prácticamente aquí, nos va a permitir ahora sí ejecutar desempaquetar o interpretar, vaya, la aplicación war maliciosa que acabamos de crear. Y si todo está bien, deberíamos de ver, igual lo pongo un poquito limpio aquí, deberíamos dar aquí una conexión, ¿no? De consola que nos regrese el servidor. Entonces le voy a dar aquí al nombre de la aplicación, me regreso a mi consola y como podemos ver ya estamos dentro del servidor. Aquí nos dice conexión recibida por medio de esta IP, que es la del servidor. Aquí nos dice que incluso es un Windows Server, lo que les decía, el TTL sí coincide. Si damos un ipconfig, porque aquí es Windows, ahí podemos ver la IP, que de hecho esta es la IP con la que coincide con la 83162 termina. Y aquí está. Si damos un QAMI, como podemos ver, somos NT Authority System, es decir, somos usuarios administradores porque al menos en este escenario y en este laboratorio, el servidor Tomcat o los servicios de Tomcat están corriendo más bien bajo los permisos del usuario administrador de Windows Server. Entonces, eso es otra falla de seguridad porque aquí prácticamente tenemos control ya de todo el sistema, toda la intrusión ya la podemos tener. Yo puedo navegar ya por directorios, puedo navegar por usuarios, por ejemplo, dar un dir, ahí está. Y pues prácticamente si le doy administrator, perdón, y lo doy un dir, puedo ver el contenido de administrador. Entonces eso quiere decir que efectivamente tengo acceso a todo lo que se me plazca dentro del servidor, ¿ok? Como pueden ver, tenemos ya una conexión de consola y eso es como si fuéramos el administrador del servidor. Pero si se fijan, la intrusión no la hicimos por medio de algún SSH, algún RDP. Toda la intrusión se realizó por medio de un exploit que se cargó en el Tomcat, que nos permitió generar la reverse shell y recibirla por medio del puerto que abrimos con Netcat y de esa manera ganar acceso al sistema. Entonces, con esta parte concluimos la parte del laboratorio. Ahora vamos a ver la parte de mitigación de riesgos sobre este tipo de escenarios. Pues entonces, para finalizar con el video de hoy, prácticamente tenemos lo que serían la parte del aprendizaje en temas de mitigación, temas de seguridad. Son 4 puntos que nos quedan como aprendizaje. Primero, denegar accesos a consolas web de Tomcat desde redes públicas. Posterior, cambiar las credenciales, como por ejemplo con passwords fuertes, que tengan al menos 8 caracteres, alfanuméricos, y que al menos no sean comunes, ¿no? Que sean bastante complicadas, ¿no? A lo mejor de poder adivinar. Tercer punto, no correr los servicios de Tomcat con usuarios o como usuarios administradores para, en caso de tener alguna intrusión de seguridad, mitigar el tema de la escalación de privilegios dentro del servidor. Y cuarto punto, crear una política de acceso hacia la consola web, es decir, hay que ver qué usuarios van a poder acceder a lo mejor a esa consola web o quiénes van a poder mirar eso. Quién va a poder acceder o mirar el tema de esta consola web o incluso pues también cerrarlo a nivel lógico de redes, ¿no? Para que esto no nomás sea por el tema público, sino que a nivel de redes privadas también se puedan
se tenga esa política de acceso, ¿no?, aplicada. Entonces nada, chicos, creo que esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Déjame una manita arriba si te gustó el video. Si te gustaría que siga tocando temas de ciberseguridad con escenarios reales de cómo explotar servidores. Y sobre todo recordate que este video es únicamente con fines educativos y no para que hagas mal uso de él. Sin embargo, hay que aprender a desmenuzar los ataques, cómo es que un hacker tiene ese pensamiento lateral para posterior a ello aplicar este tipo eh, de cuestionamientos y pensamientos sobre la ciberseguridad. Espero que les haya gustado, nos vemos en otro video.